Bienvenidos una vez más. Ya saben que por aquí nos encanta hablar de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando se trata de salseo, chismes y esas cositas que tanto nos gustan, ¿verdad? Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que ha estado dando mucho de qué hablar, la bomba, el terremoto, el huracán, todo junto. Que involucra a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, los protagonistas de Yalan, la serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y es que ¿quién no ha seguido la historia de Ferit y Seyran? Son un bombón. Y no solo en la pantalla, porque al parecer, la química entre Mert y Afra traspasó la ficción. Pero ojo. Que aquí no estamos para confirmar nada, ¿o sí? ¿Quién sabe? Pero sí vamos a desmenuzar todo el chisme a ver qué pasó, qué se dijo, qué se especula, y sobre todo, a tratar de entender qué está pasando realmente con estos dos bombones. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse ya. Active la campanita para que no se pierdan ningún chisme jugoso como este. Ya saben, aquí no nos guardamos nada. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre aquí. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Empecemos con el meollo del asunto. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Romance en la vida real? Esa es la pregunta del millón. Y es que desde el inicio de la serie, la conexión entre ellos fue evidente. La forma en que se miraban, la complicidad, la chispa. Todo apuntaba a algo más. Pero claro, en el mundo de las series turcas, es muy común que los fans se vuelvan locos y empiecen a shippear a los protagonistas. Y con razón. Porque la química de Mert y Afra es innegable. Esa química que saltaba de la pantalla, que hacía que los corazones latieran más rápido, que nos hacía soñar con un amor como el de Ferit y Seyran. Y claro, la fantasía se mezcló con la realidad. Pero, ¿qué hizo que este rumor tomara más fuerza? Bueno, para empezar, las constantes salidas que hacían juntos fuera del set. Los paparazzis no se perdían detalle y las fotos de ellos paseando, cenando, incluso agarrados de la mano, empezaron a circular por todas las redes sociales y medios de comunicación. La gente enloqueció. Y no es para menos. Ver a Ferit y Seyran fuera de la pantalla, en situaciones cotidianas, reforzaba la idea de que su amor era real. Era como si la serie continuara en la vida real, y la gente se sentía parte de esa historia. Imagínense las portadas de revistas, los titulares en línea, las conversaciones en redes sociales. Mert y Afra, amor en la vida real, Ferit y Seyran, la magia traspasa la pantalla, la pareja perfecta, Mert y Afra juntos. La expectativa crecía y cada foto, cada encuentro alimentaba la llama de la especulación. Los fans emocionados compartían cada detalle, cada rumor, cada pista que encontraban. Era una verdadera fiebre, una obsesión colectiva por descubrir si el amor de Ferit y Seyran era auténtico. Además, las declaraciones de ambos, aunque sutiles, alimentaron aún más las especulaciones. En entrevistas se dedicaban piropos y halagos mutuos. Decían cosas como nos entendemos muy bien, tenemos una conexión especial, o nos apoyamos mucho. Vamos, que no eran simples compañeros de trabajo. Estas palabras, aunque diplomáticas, dejaban entrever una cercanía, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Mert, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, siempre tenía palabras bonitas para Afra. La elogiaba por su talento, por su profesionalismo, por su belleza. Afra, por su parte, con su dulzura y su encanto, respondía con halagos similares. Decían que se sentían cómodos trabajando juntos, que se divertían en el set, que se apoyaban mutuamente. Y claro, esas declaraciones, aunque podían ser interpretadas como simples cortesías, tenían un trasfondo que los fans no dudaban en descifrar. Era como si, entre líneas, estuvieran confirmando lo que todos querían saber. Pero, ojo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como suele suceder en estos casos, también hubo controversia. Mert Ramazan Demir, en el pasado, había estado relacionado con otras chicas. Y Afra Sarıoğlu, por su parte, mantenía una relación con un actor turco llamado Mert Yazıcıoğlu. Sí, otro Mert. Menudo lío. La historia ya tenía todos los ingredientes para un buen drama turco: amor, pasión, celos y un triángulo amoroso. La sombra del pasado de Mert Ramazan Demir, con sus relaciones anteriores, generaba dudas y suspicacias.
¿Era un hombre de relaciones serias? ¿O era más bien un conquistador empedernido? Por otro lado, Afra, en una relación estable, parecía estar dividida entre su vida personal y la creciente conexión con Mert. Y aquí es donde entramos en la parte más turbulenta de la historia. Se empezó a especular sobre una posible infidelidad por parte de Afra. Los medios turcos, siempre al acecho de un buen salseo, comenzaron a hablar de una supuesta ruptura con Mert Yazkolu debido a su relación con Mert Ramazan Demir. Drama, drama, drama. Las noticias se multiplicaron, los rumores se intensificaron, y la opinión pública se dividió. ¿Era Afra la villana de la historia? ¿O era víctima de las circunstancias? Las redes sociales, como siempre, fueron el hervidero de opiniones. Por un lado, estaban los fans que apoyaban la posible relación entre Mert y Afra, y por otro, aquellos que criticaban la situación, acusando a Afra de infiel. Un terremoto de emociones. Los comentarios eran crueles, las acusaciones eran fuertes, y la presión sobre Afra era cada vez mayor. La gente se sentía con el derecho de juzgar, de opinar, de condenar. La imagen de Afra, que hasta entonces era de una joven talentosa y encantadora, se vio empañada por la controversia. Se convirtió en el centro de críticas, de chismes y de rumores malintencionados. Era como si la gente se olvidara de que ella era una persona, con sentimientos, con emociones, y la trataran como un personaje de ficción. ¿Qué pasó con Mert Yazkolu? Bueno, al principio prefirió mantener silencio. Pero con el tiempo se empezaron a filtrar rumores de que estaba muy dolido por la situación. ¿Y quién no? Imagínense pasar por algo así, con todo el mundo opinando sobre tu vida personal. Durísimo. La humillación pública, el dolor, la traición, todo eso se sumaba a la presión de ser una figura pública. Mert Yazkolu, con su silencio, demostró su madurez y su respeto por la situación. No quiso alimentar la polémica ni participar en el circo mediático. Pero con el tiempo se filtraron sus sentimientos, su dolor, su decepción. Era evidente que la situación le había afectado profundamente. La prensa, por su parte, no se cansaba de preguntar a Mert Ramazan Demir y a Afra Sarıoğlu sobre el tema. Ellos, por supuesto, se mantuvieron evasivos. No confirmaban ni negaban nada, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. Estrategia pura. Saben cómo mantenernos enganchados. Cada pregunta era respondida con evasivas, con sonrisas ambiguas, con miradas cómplices. Era como si jugaran con fuego alimentando la llama de la curiosidad, sin revelar la verdad. Y así la historia fue tomando forma. Los rumores crecían, las fotos seguían apareciendo, y la expectativa por una confirmación oficial era cada vez mayor. La gente quería saber la verdad. ¿Estaban juntos? ¿O todo era parte de una estrategia publicitaria para impulsar la serie? La intriga se apoderó de todos, y la espera se hizo cada vez más larga. Y entonces llegó el bombazo. Fotos de Afra y Mert besándose. En público. En plan romántico. Las redes sociales explotaron. Confirmado. El romance de Ferit y Seyran traspasó la pantalla. La bomba había estallado. La imagen del beso fue la confirmación que todos esperaban. Ya no había dudas, ya no había especulaciones. El amor de Ferit y Seyran era real, y la noticia recorrió el mundo. La reacción de los fans fue de euforia, de alegría, de celebración. Era como si la serie hubiera cobrado vida, como si la fantasía se hubiera hecho realidad. La gente se sentía parte de la historia, y la emoción era palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de apoyo, y de cariño hacia la pareja. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta relación en la serie? Bueno, en un principio, se pensó que podía ser beneficioso para la popularidad de Yalan. La gente se sentía más conectada con la historia, sabiendo que la química entre los protagonistas era real. Era como si la serie se volviera más auténtica, más creíble. Sin embargo, también hubo cierta controversia. Algunos fans se quejaron de que la atención mediática estaba desviando el foco de la serie. Y tenían razón. La noticia del romance eclipsó la trama, los personajes, y el trabajo de los demás actores. El éxito de la serie dependía de muchos factores, y el romance de los protagonistas era solo uno de ellos. Pero con la confirmación, el interés se centró en la vida personal de Mert y Afra, dejando en segundo plano la historia de Ferit y Seyran.
Esto generó un debate, una discusión entre los fans, que no sabían si alegrarse por el romance o lamentar la distracción de la serie. En cuanto a Mert Yazgholu, la situación fue complicada. Se especuló sobre su reacción, sobre su estado emocional. Y claro, se convirtió en el centro de atención, algo que seguramente no fue fácil para él. Su silencio, su discreción demostraron su entereza, su madurez. Pero la herida, sin duda, estaba ahí. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación entre Mert y Afra? Bueno, como suele suceder, las cosas en el mundo del espectáculo son impredecibles. Hubo momentos de felicidad, fotos románticas, declaraciones de amor. Pero también, como es normal, llegaron los altibajos. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser muy duras para cualquier pareja. Las discusiones, los celos y las diferencias personales pueden hacer mella en cualquier relación, y más si es tan pública como la de Mert y Afra. Las agendas de trabajo de ambos actores, con sus grabaciones, entrevistas y eventos, les restaban tiempo para estar juntos. La presión de los fans, que esperaban verlos siempre unidos, siempre felices, también era un factor a tener en cuenta. Las críticas, los rumores y las especulaciones podían afectar su relación, creando inseguridades y desconfianzas. Actualmente la situación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu es un poco incierta. Se rumorea que han pasado por una crisis, que han tenido sus problemas. Pero como siempre, la verdad solo la saben ellos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, han publicado rumores sobre peleas, distanciamientos y posibles rupturas. Pero sin confirmación oficial, todo queda en especulaciones. Lo que sí es cierto es que ambos siguen siendo muy queridos por el público. Sus interpretaciones en Yalan han sido excepcionales, y su talento es innegable. Y independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, les deseamos lo mejor a ambos. Han conquistado el corazón del público, y su trabajo merece ser reconocido y valorado. Así que, para resumir, ¿qué pasó con Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu? Bueno, hubo rumores, especulaciones, fotos, besos, confirmaciones, controversias y, al parecer, alguna crisis. La historia de amor de Ferit y Seyran traspasó la pantalla, pero ahora se encuentra en un momento interesante. Y seguiremos muy pendientes. En conclusión, la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la vorágine que implica la fama. Un romance que nació en la ficción, que se hizo realidad y que ahora enfrenta los desafíos de la vida real. Su historia es un recordatorio de que el amor, como la vida, es impredecible y que las parejas deben enfrentar los obstáculos, las presiones y las expectativas externas. Es importante destacar que la vida personal de los actores es suya, y debemos respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal al margen del ojo público. A pesar de las especulaciones, los chismes y los rumores, lo más importante es su trabajo y su talento. El éxito de Yalan es innegable y la química entre Mert y Afra es parte fundamental de ese éxito. La serie ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, y la historia de Ferit y Seyran ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo todo este chisme con ustedes. Ya saben, el mundo de las series turcas siempre nos sorprende. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Mert y Afra? ¿Creen que están juntos? ¿Creen que su relación ha afectado la serie? ¿Les gustaría que protagonizaran otra serie juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chisme. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.